Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, público presente. Mi nombre es Shanti Portilla y soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte de la carrera de Derecho y esta es la asignatura de Derecho Mercantil y hablaré sobre el contrato de arrendamiento. Empezaré por la definición. El contrato de arrendamiento se define como un contrato bilateral en el que una parte se obliga a conceder el gozo y uso de un bien mueble o inmueble y la otra parte a pagar un precio por el usufructo de dicho bien. La principal distinción y particularidad de este contrato es que al finalizar el plazo forzoso establecido en el contrato, existen varias opciones para el arrendatario, como por ejemplo, comprar el bien por un valor residual, la devolución del bien al propietario y prorrogar el contrato por un plazo adicional. La importancia. Ya. Supone un documento por escrito en el que van a quedar establecidos los derechos y responsabilidades tanto del arrendador como del arrendatario. Y para que el arrendatario acepte hacerse responsable de ellas, se deberá juntar por parte del arrendador un detalle exacto del estado en que se encuentran estas al tiempo de la entrega del local. Además, ante la ocurrencia de una falla en tales servicios, el arrendatario deberá dar noticia al arrendador, quien será a cargo de la reparación a la brevedad posible. Características. Ya. Este contrato es oneroso, consensual y bilateral. El contrato de arrendamiento puede formarse por escrito o de palabra. La palabra plena de este contrato verbal viene determinada por el pago de la renta, que es el elemento esencial de cualquier contrato de arrendamiento. Por esa razón, existen características que son generales a los contratos de arrendamiento y podemos decir que este contrato es bilateral porque se firma entre dos partes, un arrendador y un arrendatario. Es oneroso porque tiene un beneficio, es que el uno percibe un pago mensual y el otro accede a un derecho de la vivienda o local. Además, tiene derechos y obligaciones. En el contrato de arrendamiento se fijan todos los derechos y obligaciones de cada una de las partes y se regula la relación en dicho contrato. Cuarto, se establece el plazo de vigencia. Además, se expresa de forma clara el estado en que se encuentra el bien objeto de este contrato. Y sexto, se expresa la posibilidad de una renovación. Los elementos. Aquí podemos distinguir dos tipos, que son los personales y los reales. Como personales tenemos el proveedor, que es la persona física o jurídica que transfiere al arrendador la propiedad del bien o objeto del contrato. Arrendador. La persona física o jurídica que entrega bienes en arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios. Tercero, el arrendatario. La persona física o jurídica que obtiene derecho al uso, goce y explotación económica del bien en los términos y condiciones contractuales respectivos. En el elemento real tenemos el objeto, que es el bien de un equipo o de capital que son rentables y no fungibles, es decir, que no se consumen, sino que solo se deprecian. Tenemos el canon, que son los pagos que debe cancelar el usuario, plazos que tiene que tener una fecha establecida forzosa. Requisitos. Como requisitos, de acuerdo al artículo 427 del Código del Comercio, que establece que se entenderá que existen arrendamiento mercantil de bienes muebles o inmuebles cuando se cumplan los requisitos y nos establece algunos que son A. Que el contrato se celebre por escrito y se inscriba en el libro de arrendamientos mercantiles, que al efecto se llevará el registrador mercantil del respecto canon. Que el contrato contenga un plazo inicial forzoso por ambas partes. Que la renta a pagar durante el plazo forzoso más el precio señalado a la opción de compra de que se trató más adelante exceda de un precio en el que el arrendador adquiera el bien. Además, que el arrendador sea propietario del bien arrendado y que al financiar el plazo inicial forzoso, el arrendatario tenga los siguientes derechos alternativos y se mencionan cuatro derechos, que sería comprar el bien, prorrogar el contrato por un plazo adicional,
percibir por una parte inferior al valor residual del precio en el que el bien sea vendido a un tercero y recibir en arrendamiento mercantil un bien sustitutivo. Formalidades y legalización. Las formalidades y legalización también se establecen de acuerdo al artículo 428 al 431. Y se establece que el plazo forzoso en los contratos de arrendamiento mercantil de bienes muebles e inmuebles no podrán ser inferiores a 5 años. En los demás bienes se entenderá que se ha coincidido con un lapso de vida útil y los propietarios de bienes dados en arrendamiento mercantil tendrán derecho, o si lo prefieren, a las normas generales, amortizar el bien en el plazo forzoso del contrato. Además, cuando el arrendatario ejerza la opción de compra del valor residual, este se concederá la base imponible para efectos del cálculo de los impuestos fiscales o municipales que graven la transferencia del dominio. ¿Ya? Y cuando se dieren en arrendamiento mercantil bienes que deben importarse, el arrendador gozará de los beneficios y franquicias que correspondan al arrendatario, el cual deberá figurar como consignario en los permisos de importación y más documentos de comercio. A continuación también tenemos un ejemplo o un modelo, un contrato de arrendamiento en el que en su cláusula primera observamos que intervienen un banco que es SA y que está representado por un apoderado especial que lo conoceremos como arrendador y también a la compañía CIA LTDA, legalmente representada por su gerente general, a quien la conoceremos como arrendatario. En la cláusula segunda tenemos antecedentes que establecen que el Banco S.A. adquirió el bien que se describe con la finalidad de darlo en arrendamiento mercantil a la arrendataria para su uso y goce en los términos y condiciones que se expresarán más adelante. En la cláusula tercera se establece que el propietario tiene dicho bien y aquí establece el vehículo, la marca, el modelo, la clase, que es una camioneta, el color, que es blanco, el motor, el chasis. Describe en totalidad el bien que se va a arrendar. En la cláusula cuarta tenemos al arrendamiento, en la cual el arrendador da en arrendamiento a favor de la arrendataria el bien descrito en la cláusula precedente. En la cláusula quinta tenemos los plazos, que las partes convienen en que el plazo que de duración de este contrato es de 24 meses forzosos contados a partir de la fecha de su firma. En la cláusula sexta se establece la renta y la forma de pago. Aquí se establece que las partes de común acuerdo fijan $424,000 de los Estados Unidos de Norteamérica como una renta. Además, como cláusula séptima, se establece una renta reajustable en el que las partes convienen reajustar dicho anteriormente mencionado pago mensual. Y además tenemos en la cláusula octava, que son las obligaciones de la arrendataria. Además, en la cláusula novena tenemos los derechos de la arrendataria. Y tenemos en la cláusula décima primera, tenemos la disposición final, en la que para que dicho contrato tenga validez, las partes se convienen en autorizar al arrendador para que solicite y obtenga la inscripción de este contrato en el registro mercantil y para que haya constancia y en que se ratificó lo convenido, las partes suscriben en el presente contrato 2 ejemplares de igual tenor y valor. Aquí se establecen las firmas tanto del arrendador como del arrendatario. Y por último, tenemos las conclusiones y comentario crítico. En conclusión, se puede argumentar que el arrendamiento, además de ser un contrato regulado como mercantil, es una herramienta de financiamiento positiva para los comerciantes, debido a que en el caso
de que el arrendatario se decida por la opción de compra en la totalidad de los cánones pagados a favor del arrendatario, puede ser aceptado como una forma de pago del precio total del mueble o inmueble dado en arrendamiento. Además que se introducen nuevas figuras jurídicas que adaptan la realidad actual. Gracias.